Muy bien, muy buenas noches, buenas tardes o buenos días, estimado ingeniero y visitantes. El día de hoy quisiera hablarles un poco lo que es respecto a mecánica de fluidos, la segunda parte para complementar el video anterior. Como tal, vamos a hablar un poco respecto a lo que es el flujo de fluido, la ecuación de Bernoulli y ejercicios. Dentro del flujo de fluido tenemos una relación importante que sería la ecuación de continuidad, que explica con más puntualidad lo que es un fluido. Como primer preámbulo tenemos un flujo de fluido. Un flujo de fluido es aquel que se mueve a través de un sistema y va a tener bastantes propiedades. Sin embargo, todos los líquidos o fluidos, ya sean gaseosos o líquidos, tienen propiedades características. Por lo tanto, van a tener viscosidad, etc. Para este tipo de experimentos o trabajos vamos a utilizar un sistema no newtoniano, el cual nos va a permitir trabajar en un fluido ideal. Un fluido ideal se caracteriza por, en primera, es incompresible, lo cual significa de que la presión va a ser constante en el sistema total. Lo segundo es la densidad. La densidad como tal, gracias a que la presión no va a variar, su densidad también va a ser constante. El siguiente se trata de un fluido viscoso, por lo tanto la fricción interna va a ser mínima. El flujo estacionario implica que la velocidad de la corriente dentro del sistema va a ser constante durante todo el proyecto. Sin embargo, vamos a ver ciertas variaciones cuando estemos hablando un poco sobre la ecuación de continuidad y la ecuación de Bernoulli. Lo siguiente que vamos a ver va a ser que este tipo de líquidos no newtonianos van a tener un flujo irrotacional, lo que explica que al ser de una velocidad constante y una característica que no va a variar ni de presión ni de volumen, no va a crear surcos ni remolinos, así que no va a haber ningún tipo de turbulencia que dañe la apreciación del sistema o que lo complique más de lo que es. Bien, durante el trayecto fluido de este tipo de materiales, cuya densidad no conocemos en este momento, se va a mantener en un sistema conocido como una línea de flujo, el cual se va a mantener constante dentro del sistema y no va a traspasar el mismo, lo cual si traspasara es otro tipo de estudio o análisis. Para analizar el sistema de una forma idealizada vamos a trabajarlo en un sistema tubular, lo cual conocemos como un tubo de flujo. De acuerdo con la definición de la línea de flujo, si el flujo es estable, el fluido no puede cruzar las paredes laterales como dijimos anteriormente. Bien, eh, durante la ecuación de continuidad vamos a apreciar que el fluido va a fluir a través de todo el sistema, un sistema tubular, llegando a tener una dependencia al diámetro del mismo. Por lo tanto, podríamos decir de que dependiendo del diámetro del sistema tubular, la ecuación o el fluido se va a ver alterado. Como dice aquí, en todo fluido incompresible con flujo estacionario, la velocidad de un punto cualquiera de un conducto es inversamente proporcional a la superficie. En este punto de la sección, la, la sección transversal va a ser completamente la misma. La ecuación de continuidad no es más que un caso particular de principios de conservación de la masa. Como hemos dicho anteriormente, y también apoyando un poco a la primera ley de la termodinámica que implica que ninguna materia se va a destruir, simplemente va a transformarse. Tampoco en este sistema se va a perder líquido, ni se va a perder volumen. Por lo tanto, la masa va a ser constante en todo el sistema. Se basa que el caudal del fluido ha de permanecer constante a lo largo de la conducción, como dijimos anteriormente. El caudal al mantenerse constante, tanto en el punto A como en el punto B, va a tener una relación de la densidad por su área en una función de la velocidad del caudal en un determinado tiempo. Podríamos analizar de la misma forma como dice aquí, que al ser constante la presión podemos eliminarla de la ecuación. Entonces eliminamos la densidad en todo el sistema y también la diferencial de tiempo, porque a pesar que el tiempo pase, el sistema se va a mantener constante. Entonces tenemos la relación, como dijimos, inversamente proporcional de el área 1
significa que la velocidad volumétrica que tengamos en el área inicial, en este sector, va a ser el mismo cuando llegue al punto 2, donde el área va a ser igual el mismo o va a variar dependiendo del tipo de trabajos que estemos haciendo, pero la velocidad se va a mantener dependiente del área. Lo siguiente que vamos a analizar es que el producto AB, o como dijimos, el área por la velocidad, es la rapidez del flujo del volumen, que se va a dar respecto a el diferencial su volumen en función a su tiempo. Como tenemos aquí, esta ecuación va a ser bastante importante en la resolución de los ejercicios más adelante. La rapidez con la que el volumen cruza una sección del tubo es igual a diferencial del volumen sobre el diferencial del tiempo. Vamos a generalizar esta ecuación gracias a la anterior ecuación, la cual llamamos la ecuación 1, para el caso en el que el fluido va a ser incompresible, es decir, que la presión tanto 1 como la presión 2 van a ser constantes, no va a variar. Entonces podemos decir que las presiones se van a mantener constantes y podemos decir que las densidades en ambas secciones es densidad 1 por el área 1 por su velocidad 1 es igual a la densidad 2 por el área 2 por la velocidad 2. Sigue diciendo la misma situación. Tanto la densidad en este sector como en este se va a mantener constante, pero siempre en proporción al área de trabajo. Ahora vamos a hablar un poco sobre la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli como tal nació gracias a la apreciación de las fuerzas o los trabajos que se ejercen en los sistemas gracias a la altura o a la variación de la densidad del área del mismo. Generalmente usamos este tipo de ecuaciones para analizar los objetos voladores, no ovnis, objetos voladores como aviones, o también las tuberías dentro de un sistema hidráulico o un sistema que podamos usar en una fábrica. Como tal, nosotros sabemos que al inferir la gravedad o la altura, tenemos que decir que la dependencia de la presión con respecto a la rapidez se debe a la ecuación de continuidad como vimos anteriormente. Por lo tanto, vamos a seguir trabajando con este mismo sistema a partir de ahora. La presión puede variar dependiendo de la altura, como dijimos anteriormente. Decíamos de que la presión va a variar dependiendo a si es más profundo o va a ser inferior si es que va a ser más alto. Depende. Si la altura es superior, la presión va a ser inferior. Un fluido incompresible como tal va a fluir a través de un tubo con una sección transversal variable. Es decir, puede que el principio del tubo tenga, digamos, un diámetro de 2 centímetros, pero la parte superior va a tener un diámetro de 4 centímetros. Por lo tanto, este ya es un sistema idealizado para entender la ecuación de Bernoulli. La presión va a ser distinta en distintas regiones si es que vamos a variar la altura, pero hay que tomar en cuenta de que la presión no va a variar mucho si la altura tampoco es muy inferior, algo que vemos en termodinámica. La presión infiere directamente en el tipo de trabajo que tengamos en un sistema. Cuando nosotros tenemos un líquido dentro de un émbolo que va a ser calentado, el agua va a hervir, teniendo un título de calidad o calidad de vapor X, que va a variar dependiendo a la presión atmosférica o a la presión del sistema. Por lo tanto, esto va a generar trabajo y va a generar otras energías. Para entender un poco más la relación matemática de Bernoulli, vamos a aplicar el teorema de trabajo y la energía de fluido de sección de un tubo de flujo. Los valores de la rapidez se van a representar en una proporción de velocidad 1 en función del tiempo. Vamos a ver que el objeto se va a mover al otro lado del sistema tubular en una distancia de la diferencial de la superficie que se va a mover, digamos que es este sector, va a moverse a una velocidad constante o a una velocidad definida en un transcurso de tiempo hasta llegar al punto 2. Las áreas en el sistema tubular van a ser representadas por el área 1, como dijimos acá, puede ser un área de 2 centímetros, y el área 2, que va a encontrarse acá, va a tener quizá un área de 4 centímetros. El líquido es incompresible por ser un líquido ideal.
Por lo tanto, vamos a decir que su densidad es la misma en todo el sistema. Así que vamos a vernos libre de usar la primera ecuación. Entonces vamos a tomar que el fluido, su volumen diferencial de V, va a ser constante en todo el sistema. Esta es la siguiente forma de tomar la relación utilizando las ecuaciones anteriores, en el que decimos que el diferencial del volumen de un cuerpo tubular va a ser igual a el área inicial por la diferencial de la superficie que ha avanzado. Algo que podemos observar dentro de cualquier objeto tubular. Para hallar el volumen de objeto tubular, hallamos primero el área de la base, en este caso un área circular, por la altura. Pero no vamos a tomar la altura de todo el sistema, vamos a utilizar nada más la altura que ha recorrido el líquido que estamos trabajando. Esto se aplica en los dos sectores del tubo que estamos apreciando en la ecuación de Bernoulli, ya sea en el punto 1 o en el punto 2, va a ser la misma relación, el área por la superficie que ha avanzado. Lo siguiente que vamos a avanzar o vamos a analizar sería el trabajo. El trabajo que nosotros tenemos gracias al movimiento de un líquido es generado por el cambio de la presión en función al volumen. Me explico. Cuando un cuerpo va a cambiar, va a generar un movimiento, entonces este genera trabajo. Pero para que un líquido genere movimiento, tiene que haber un cambio en la presión. Como vemos en la siguiente imagen, el cambio de la energía mecánica total dentro de la energía cinética más la energía potencial gravitacional, como dijimos, el cambio de la presión que va a ser, como siempre, en función a la altura, va a variar desde el punto A hasta el punto B, tomando en cuenta la relación del área por la superficie que ha avanzado. Tanto acá como acá van a tener una velocidad conforme a estos cambios. La presión en los dos extremos van a ser considerados como tal presión 1 y presión 2, algo natural en cualquier tipo de ejercicios. La fuerza sobre la sección transversal en A es igual a la presión por el área. Esta es una forma de tomar la ecuación del trabajo gracias a los conocimientos que tenemos por termodinámica. La termodinámica decimos que el trabajo segregado o el trabajo provocado por un cambio de presión, por un cambio volumétrico, varía gracias al cambio de la presión. Por lo tanto decimos que la presión sub 1 por el área sub 1 por la diferencial del trabajo es igual a el cambio de presión, la presión sub 1 menos la presión sub 2 por el cambio volumétrico, algo que lo vemos de manera más elegante en la siguiente ecuación. Trabajo es igual a la integral del cambio de presión por la diferencial volumétrica. Ahora vamos a apreciar la energía cinética. Como tal, desde que hemos visto desde física básica 1, la energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. La masa puede ser hallada fácilmente gracias a la ecuación de la densidad, que dice que la densidad es igual a la masa en función del volumen. Entonces tenemos la siguiente relación. La densidad sobre masa sobre volumen, decimos que la masa es igual a la densidad por volumen. Entonces decimos, reemplazamos 1/2 por la masa, que decimos que es la densidad por el volumen, por el cambio de las velocidades al cuadrado. Lo siguiente que vamos a ver va a ser la energía potencial, que no es más que la unión de estos dos problemas. Vamos a combinar las ecuaciones anteriores con una ecuación de energía, donde decimos que el trabajo generado es igual a la energía cinética más la energía potencial, como dijimos anteriormente. La energía cinética va a provocar movimiento y cualquier movimiento genera una energía potencial. Como vemos, de esta forma es el que hemos llegado a la ecuación siguiente para llegar a la ecuación de Bernoulli. ¿Qué es lo que nos explica acá? Hemos usado las ecuaciones anteriores
Como vemos acá, el cambio de presión en función a su capacidad volumétrica es igual a un medio de la densidad por el cambio volumétrico por el cambio de las velocidades al cuadrado. Decimos, el trabajo es igual a la energía cinética más la energía potencial, que era la densidad por el cambio volumétrico en función a la gravedad por el cambio de la altura, algo que vimos en el anterior video. Seguimos, despejamos el cambio volumétrico que se va a mantener constante. Lo eliminamos y tenemos que la presión sub 1 menos la presión sub 2 es igual a un medio de la densidad por el cambio de las velocidades al cuadrado más la densidad por la gravedad en función a la altura. Ordenamos un poco la ecuación y decimos que la presión sub 1 más, despejamos los paréntesis y todo lo llevamos a la izquierda y a la derecha ordenándolo, las energías en la parte 2 y las energías en la parte 1. Tenemos la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli puede ser simplificada en un sistema en el cual va a ser constante, es decir, todos los materiales se van a ver invariables. Decimos que la presión más la densidad por la gravedad por la altura más un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado. Esta sería la ecuación de Bernoulli si solo si el elemento se mantiene constante. Ahora vamos a hablar un poco de los ejercicios, algunos claros ejemplos sobre un flujo de fluido. El primer problema dice así: una obstrucción de una arteria. Una técnica de medicina está tratando de determinar qué porcentaje de la arteria de un paciente está bloqueada por una placa. Para ello se mide la presión sanguínea justo antes de la región de bloqueo y se encuentra que esta es 1,2 por 10 a la 4 pascales, mientras que la región de bloqueo es de 1,15 por 10 a la 4 pascales. Además se sabe que la sangre que fluye a través de la arteria normal justo antes del punto de bloqueo se desplaza a 30 centímetros por segundo y que la gravedad específica de la sangre de este paciente es de 1,06. Lo primero que vamos a hacer va a ser analizar el sistema. Como tal, este es un claro ejemplo de flujo de fluidos que fue una forma que se utilizó para estudiar la medicina moderna desde los estudios de Bernoulli. La pregunta es, ¿qué porcentaje de la superficie de sección transversal de la arteria del paciente está bloqueada por la placa? Lo primero que hacemos va a ser que encontramos un sistema cuyo cambio de velocidad de la sangre va a estar variada por la diferencia del área. La vena es considerada un sistema tubular, por lo tanto cubre el sistema que hemos estudiado hasta ahora. Vamos a iniciar con el sistema de Bernoulli. Aquí tenemos la ecuación. La velocidad de la sangre se va a mantener variable debido a que ha habido un cambio en el área. El sistema sanguíneo es un sistema que no va a variar mucho su altura, por lo tanto la presión se va a mantener constante. Además que estamos hablando de un sistema compuesto, un sistema que va a mantener incluso su temperatura, por lo tanto no va a haber un cambio significativo de la presión, quizá algunas milésimas, pero que no van a interferir bastante en el cambio del mismo. Por lo tanto nos vamos a tomar la libertad de eliminar la densidad por la gravedad por el cambio de la altura, debido a que las alturas no se van a tomar en cuenta. Lo siguiente que hacemos es tomar en cuenta los datos dentro del sistema, que dice que la densidad es igual a 1,06 por 10 a la 3 kilogramos por metro al cubo. Vamos a encontrar a partir de esto que la ecuación de la continuidad expresa la ecuación de continuidad, como dijimos, el área sub 1 por la velocidad sub 1 es igual al área sub 2 por la velocidad sub 2, el cual nos va a ayudar a saber cómo está relacionada el flujo del mismo, pese al bloqueo de la placa. Los datos que hemos obtenido vamos a reemplazarlo en la anterior ecuación de Bernoulli y tenemos, eliminando obviamente la relación de la altura, tenemos que la presión sub 1 menos la presión sub 2 más un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado, todo sub 1, es igual a un medio de la densidad por la velocidad sub 2 al cuadrado. Vamos a reemplazarlo como nosotros queremos averiguar la velocidad en la segunda parte, es decir,
Si la plaqueta se halla en ese sector, nosotros vamos a hallar primero la presión en este sector y luego acá. Tenemos que ver que el fluido traspase, pasando por la placa, una obstrucción que podría encontrarse aquí, calculando la diferencia de velocidad acá y la diferencia de velocidad en este sector. Entonces tomamos esta relación y decimos que la velocidad sub 2 al cuadrado es igual a la presión sub 1 menos la presión sub 2 más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado. Vamos a pasar todos los sistemas hacia la izquierda, dejando libre la velocidad sub 2 que va a estar al cuadrado. Como tal, vamos a simplificar el sistema pasando el cuadrado, convirtiéndolo en una raíz cuadrada, teniendo que la raíz cuadrada de 2 por el cambio de presiones sobre la densidad, le vamos a sumar la velocidad sub 1 al cuadrado. Reemplazando todo el sistema con los valores que hemos hallado y también con los sistemas que nos ha dado la ecuación, decimos que la velocidad sub 2 es igual a 1 metro por segundo o 100 centímetros por segundo. Vamos a tomar en cuenta la ecuación de continuidad como dijimos anteriormente y vamos a tomarla en una relación diciendo que A sub 2 o el área sub 2 por el volumen sub 2 es igual a el área sub 1 por el volumen, la velocidad sub 1, perdón. Como tratamos de hallar una relación del mismo, donde ya conocemos las velocidades, entonces decimos que la relación de áreas es igual a 30 centímetros por segundo, un dato que ya teníamos conocimiento, sobre la velocidad sub 2 que hemos hallado anteriormente, teniendo que es igual a 0,3. ¿Qué es lo que nos implica este 0,3? Que el área sub 2, el área que vamos a tener después de la placa, es igual a 0,3 por el área sub 1. Haciendo un poco de cálculo algebraico, decimos de que el 0,3 parte del área sub 1 es igual al 0,7 o 70% de bloqueo. Esa sería la respuesta al ejercicio número 1, hablando sobre fluidos. Ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo respecto a lo que es la ecuación de Bernoulli. De la misma forma, tenemos un sistema de riego de un campo de golf, cuya descarga de agua de un tubo horizontal a razón de 7200 centímetros cúbicos por segundo va a tener en un punto del tubo donde el radio es de 4 centímetros. La presión absoluta del agua es de 2,4 por 10 a la 5 pascales. En un segundo punto del tubo, el agua pasa por una constricción, cuyo radio es de 2 centímetros. Es decir, que tenemos un cambio de las áreas. Esto implica, como dicen, de que a mayor área, la velocidad va a ser inferior. Correcto. La pregunta es, ¿qué presión absoluta tiene el agua al fluir por esta constricción? Pues analicemos el sistema. Lo primero que vemos es que el primer punto, vamos a tomarlo digamos en este sector, cuyo radio inicial va a ser el más grande. Y decimos que el radio inicial es de 4 centímetros y el segundo es de 2 centímetros. El volumen del fluido, como vimos en la teoría, se lo toma como V por A, 7200 centímetros cúbicos por segundo. Y además, por la ley de la continuidad o la ecuación de continuidad, decimos que en cualquier momento del sistema dado, su volumen se va a mantener constante. Lo siguiente que vemos es que se trata de un área tubular. Por lo tanto, el área vamos a calcularlo de pi por radio al cuadrado. El volumen el área sub 1 por la velocidad en el sector A, en el primer lugar. Vamos a reemplazar los valores y tenemos que la velocidad en el punto sub 1 es igual a 1,43 metros por segundo. Lo único que hicimos es teniendo esta ecuación, pasamos pi por radio al cuadrado a dividir. Teniendo esto, obtuvimos simplemente que es 1,43 metros por segundo. Lo mismo hacemos en el segundo punto, donde el área es superior. El área es inferior, con solamente 2 centímetros. Decimos de la misma forma, pasando esta pequeña ecuación
de multiplicar a dividir, tenemos que la velocidad sub2 va a ser de 5,73 metros por segundo. Ahora que tenemos esta relación, vamos a pasar a lo que es la ecuación de Bernoulli, la cual nos va a ayudar a entender el cambio de la velocidad en función a sus áreas o presiones. Las alturas se van a mantener iguales, como dijimos, el elemento se encuentra horizontal, es decir, que no va a haber un cambio en su altura. De la misma forma, podemos vernos libres de eliminar la densidad por la gravedad por las diferencias de alturas. Entonces, reemplazando todos los valores que hemos hallado aquí, decimos que la presión sub 1 es igual a 2,4 por 10 a la 5 pascales. De la misma forma, reemplazándolo otra vez acá, decimos que la presión sub 2 es igual a la presión sub 1 más un medio de la densidad por el cambio de las velocidades al cuadrado. Reemplazando los valores, tenemos que la presión en el segundo sector va a ser, la presión total va a ser de 2,25 por 10 a la 5 pascales.